Hola niños, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el tema de las fracciones homogéneas y heterogéneas. Nos toca aprender a nosotros a ver las operaciones de fracciones, ¿sí? Siempre se empieza por la suma y por la resta de fracciones. Pero nosotros, antes de poder ver lo que es la suma y la resta de fracciones, tenemos que aprender a diferenciar estos dos tipos de fracciones que nosotros vamos a ver a continuación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos suma o resta de fracciones, vamos a tener un procedimiento diferente para resolver fracciones homogéneas que para resolver fracciones heterogéneas. Por ese motivo es que nosotros tenemos que aprender a distinguir muy bien cuáles son de un tipo y cuáles son de otro tipo. Entonces vamos a empezar viendo lo que son las fracciones homogéneas. Las fracciones homogéneas van a ser aquellas fracciones que compartan el mismo denominador o que tengan el mismo denominador entre ellas. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo tengo dos fracciones y esas dos fracciones tienen exactamente el mismo denominador, su denominador es exactamente igual, yo estoy hablando de fracciones homogéneas. Por ejemplo, si yo les coloco la fracción 5 cuartos y 3 cuartos, ¿sí? Estas dos fracciones son homogéneas. ¿Por qué? Porque comparten el mismo denominador, ¿sí? Su denominador es igual entre ellas dos. Por lo tanto, yo voy a decir, estas dos fracciones son homogéneas porque tienen el mismo denominador. Si yo les colocara las fracciones 6 séptimos y 18 séptimos, ¿son fracciones homogéneas? Sí, porque comparten el mismo denominador. 7 tiene la primera, 7 tiene la segunda. Entonces, para nosotros poder identificar las fracciones homogéneas debemos ver bien el denominador de cada una de ellas. Si ambas comparten el mismo denominador, yo puedo decir entonces que tengo una pareja de fracciones homogéneas. ¿Sí? En este caso tengo aquí mis primeras fracciones homogéneas y aquí tengo otras fracciones que son homogéneas entre ellas, ¿verdad? Estas dos fracciones son homogéneas y estas dos también son homogéneas. ¿Por qué? Porque comparten el mismo denominador entre ellas. Entonces, como les menciono, las fracciones homogéneas van a ser aquellas que tengan denominadores iguales entre ellas mismas. Entonces, en este ejercicio que yo voy a hacer aquí, vamos a unir las fracciones con su fracción homogénea, es decir, con la que tenga el mismo denominador que ella. Entonces, si yo les pido que unamos las fracciones con su fracción homogénea, ¿cuál sería la fracción homogénea a 4 quintos? ¿Cuál de estas cuatro sería la fracción homogénea de 4 quintos? Sería 24 quintos porque tiene el mismo denominador. Entonces las unimos aquí. Estas dos son homogéneas porque tienen el mismo denominador. Ahora, ¿cuál es la fracción homogénea de 6 cuartos? ¿Cuál es la fracción homogénea de 6 cuartos? Es 23 cuartos porque tiene el mismo denominador. ¿Sí? ¿Cuál es la fracción homogénea de 10 doceavos? Sería 5 doceavos porque tienen el mismo denominador. ¿Y cuál sería la fracción homogénea de 3 octavos? Sería 9 octavos porque tienen el mismo denominador. Entonces recuerden, para saber yo si dos fracciones son homogéneas o no, tengo que ver su denominador. Si sus denominadores son iguales, exactamente iguales, entonces yo puedo decir que tengo una pareja de fracciones homogéneas. ¿Sí? Homogéneas tienen el mismo denominador. También puede ser que yo tenga más de dos fracciones que son homogéneas entre sí, ¿sí? Pueden haber tres, pueden haber cuatro, pueden haber cinco fracciones que sean homogéneas entre sí, es decir, que tengan el mismo denominador todas, ¿verdad? Entonces, para que dos fracciones o más, ¿verdad? Dos fracciones o un grupo de fracciones sea fracciones homogéneas, recuerden que todas ellas deben compartir el mismo denominador, deben tener su denominador exactamente igual. Entonces recuérdense bien de eso. ¿Por qué? Porque al momento de operar fracciones necesitamos identificar bien si las fracciones son homogéneas o son heterogéneas. Luego vamos ahora con lo que son las fracciones heterogéneas.
¿Qué son las fracciones heterogéneas? Las fracciones heterogéneas van a ser aquellas que tengan diferentes denominadores entre sí, ¿sí? Las homogéneas eran las que tenían denominadores exactamente iguales y las heterogéneas son las que tienen denominadores totalmente diferentes. Por ejemplo, si yo les colocara 5 cuartos y 3 décimos, se dice que estas dos fracciones son heterogéneas. ¿Por qué? Porque no tienen el mismo denominador. ¿Sí? Si yo les coloco 3 medios, 2 cuartos y 6 décimos. Entonces yo digo que todas estas fracciones son heterogéneas. ¿Por qué? Porque no comparten el mismo denominador. Entonces la diferencia entre fracciones homogéneas y heterogéneas es esa, el denominador. Las fracciones heterogéneas, niños, van a ser todas aquellas que tengan diferentes denominadores entre sí. En este caso, como les mencionaba en los ejemplos, aquí podemos ver que este denominador es 4 y este denominador es 10. Por lo tanto, estas son fracciones heterogéneas, no comparten el mismo denominador. Esa es la diferencia que tienen las fracciones homogéneas con las heterogéneas. Ahora voy a resolver este pequeño ejercicio con ustedes. Dice, escribe si las fracciones son homogéneas o heterogéneas. Entonces vamos a clasificar si las fracciones que me están dando son homogéneas o son heterogéneas entre sí. Vamos a empezar con la primera. La primera pareja de fracciones es 3 cuartos y 2 tercios. ¿Será que esta pareja de fracciones es homogénea o es heterogénea? Según sus denominadores. Este es un denominador 4 y este es un denominador 3. Por lo tanto, los denominadores no son iguales. Al ser diferentes los denominadores, decimos que estas fracciones son heterogéneas. ¿Sí? Heterogéneas. Ya tengo clasificada la primera pareja o el primer grupo de fracciones. Vamos con el segundo grupo de fracciones. 24 séptimos y 3 séptimos. ¿Cómo son sus denominadores aquí? Sus denominadores son exactamente iguales. Por lo tanto, yo estoy hablando de un grupo de fracciones homogéneas. ¿Sí? Recuerden, homogéneas cuando tienen el mismo denominador y heterogéneas cuando tienen diferente denominador. Vamos con el tercero. 18 quintos y 8 tercios. Entonces yo me pregunto, ¿este grupo de fracciones qué tipo es? ¿Es heterogénea o son homogéneas? Yo diría que son heterogéneas. ¿Por qué son heterogéneas? Porque tienen diferentes denominadores. ¿Sí? Heterogéneas, tienen diferentes denominadores. Vamos con la siguiente. 16 novenos y 24 novenos van a ser fracciones homogéneas. ¿Por qué? Porque tienen el mismo denominador, son homogéneas. El siguiente grupo tienen todas el mismo denominador, entonces también son homogéneas. Y por último, mi última pareja o mi último grupo de fracciones tiene diferente denominador. Por lo tanto, al tener diferente denominador, yo las clasifico como heterogéneas. Entonces, niños, eso es todo. Todo lo que tenemos que saber sobre las fracciones homogéneas y heterogéneas. Homogéneas son las que tienen el mismo denominador y heterogéneas son las que tienen diferentes denominadores.